Hola, 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 hola. Bueno, como estábamos viendo justamente en, en el video anterior, justamente habíamos hablado de negociar precios. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son los proveedores que son em, más aceptables dentro de la línea que estábamos viendo con los precios, ¿verdad? Posteriormente a ese conjunto de actividades, voy a escribir un rato en el grupo. Bueno, ahí sí. Justamente como habíamos dicho, que en el caso de Elsa que me comenta que tenía un ejemplo de que estaban viendo precios de un producto, ¿sí? De una bacha específicamente. Nosotros, entonces, en el caso de que justamente Elsa tenía un solo proveedor, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Se hace una suposición, ¿verdad? Y cuando hablamos de suposición, nosotros tenemos que tener en cuenta que podríamos decir, tal proveedor o un proveedor ya me pasó ya que el precio de la bacha está a 300.000. Y bueno, este proveedor A había sido, me pasó a 320. Entonces, ¿qué hacen? Hay em, un, justamente hay un término que se utiliza como es juego de precios, ¿verdad? O en el lenguaje contable o en el lenguaje empresarial se le conoce como dumping de precios, ¿sí? Que es justamente cuando los proveedores empiezan a usar sus precios a la hora de poder hacer una guerra de precios, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder encontrar el cliente, para poder encontrar los clientes que puedan adquirir su producto a un determinado precio, ¿verdad? Posteriormente a eso, nosotros vamos a ir viendo todo esto que ya compete a la parte interna de la empresa. Desde recepcionar ese material para poder producir, expedir los pedidos, facturar, cobrar. Y por último, tener bien en cuenta qué cosa, diseñar nuevos productos. No es lo mismo diseñar el mismo producto año tras año. Imagínense, vamos a ver un ejemplo bien en claro. Los jabones Omo, de la marca Omo. Ustedes ven que los jabones en polvo, como desde cuando éramos chiquitos, existían, ¿verdad? Hasta la actualidad. Pero ¿qué pasa? Con estos jabones se van creando los mismos jabones en polvo, ya sean, pero con diferentes matices, ¿verdad? O diferentes propiedades, ¿no? Para lavar ropa automática, para lavar ropa semiautomática, para lavado a mano, eh, no sé, con baja espuma, sin espuma, por decirlo, ¿verdad? Hay un sinfín de productos. ¿A partir de que justamente se puedan diseñar nuevos productos, ¿sí? Y también, no es solamente estudiar la actividad, también hay que estudiar el proceso, ¿sí? Y el proceso sí es a nivel mucho más grande, digamos, y complejo a la vez. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que ir analizando el concepto de compra, cómo ocurre el departamento, ocurren las ventas, finanzas, tenemos que ir viendo si tenemos capital, ¿verdad? El capital necesario para poder aguantar, como se dice, dentro de la empresa, el personal, por sobre todo, planeación, ¿sí? Habíamos dicho de la unidad uno que la planeación de ahí deberíamos de arrancar
para poder organizar todas estas actividades y procesos. Y por último, investigación y desarrollo. Justamente nosotros tenemos que ver qué es lo que hace qué es lo que necesita el mercado, qué necesita el cliente, estudiar a la demanda, estudiar a la competencia, ver otros mercados internacionales cómo se están comportando con el mismo producto que yo estoy manejando, ver la tecnología apropiada para poder producir a menor tiempo y a menor costo, ¿verdad? Y un sinfín de cosas que yo tengo que ir viendo, ¿sí? Para poder facilitar. No solamente yo como profesional, digamos, de, de costos, sino que desde un punto de vista que sea macro, que yo pueda ayudar. Obviamente, yo no voy a poder hacer todas estas actividades solo. Siempre tengo que tener un equipo de trabajo o un grupo de trabajo que me tenga que hacer todo este diseño de actividades y procesos, ¿sí? Porque ustedes saben que no todo podemos hacer como está aquí, ¿verdad? Sino que estos son en líneas generales para que puedan ir ustedes implementando dentro de sus empresas, ¿sí? ¿En qué tipo de etapas? Se desarrolla en dos etapas. La etapa uno dice que se clasifican los costos generales en un cost driver. ¿Qué es lo que eso es? Yo reúno todos mis sistemas de costo y empiezo a ver, bueno, esto es materia prima, esto es mano de obra, esto es costo indirecto de fabricación. Cost driver significa justamente qué tipo de proceso es lo que yo hago entre un costo y otro. Bueno, materia prima para la actividad del departamento de compras. Bueno, compras utiliza $10,000 en materia prima, pero ventas utiliza $20,000 en materia prima, pero solamente utiliza $1,000 en mano de obra directa. Es decir, ir viendo justamente el centro de costo relacionado también al departamento que yo tengo, ¿sí? La segunda etapa, ¿qué es lo que se hace en la segunda etapa? Es el analizar el costo unitario. ¿Para qué? Para hallar un ratio, ¿sí? El costo unitario. ¿Para qué? Para que yo pueda saber cuánto me le cuesta o cuánto le cuesta por cada departamento un producto producido o un producto vendido, ¿sí? Es decir, que en ese ratio uno va a poder decir, por cuando se vende, ustedes escuchan generalmente, y vamos a dar un ejemplo bien en claro, de McDonald's, ¿verdad? Si McDonald's vende 200 hamburguesas hoy a la fecha, dice que, por decirlo, 10 millones de guaraníes va a donar a la fundación de Ken para la operación Sonrisa, ¿verdad? Siempre se escucha de esa forma. ¿Qué quiere decir eso? Que si se reúne esa cantidad que ellos dicen, van a poder hacer otra actividad. Pero si no se llegan a vender las 200 hamburguesas, probablemente no se va a poder hacer el pacto comprometido, ¿verdad? Tengan en cuenta que siempre hay que estudiar el ratio. ¿Para qué? Para que yo pueda decir si con un producto, a la hora de producir un solo producto, cuánto yo destino en salario, cuánto yo destino en costos indirectos, cuánto yo destino en materia prima y por último, cuánto se destina en utilidad. Y recuerden que la utilidad siempre debe ser un margen que sea bastante interesante entre restar el ingreso menos los costos, ¿verdad? Bueno, y nosotros vemos ahí factores de asignación. Justamente, nosotros tenemos que lograr que la operativa sea una operativa sencilla, sencilla y por sobre todo directa, que no sea algo complejo, que no nos complique la vida, que no les complique al equipo de trabajo, que mi sistema, y mi sistema cuando hablamos, no estamos hablando del sistema de la computadora o del sistema contable, sino más bien el sistema de trabajo, porque generalmente los sistemas contables sí son adaptables, pero ¿qué es lo que hacen?
somos nosotros las personas los que no nos adaptamos algunas veces con otro grupo de personas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un sistema de trabajo muy diferente a otro, tenemos personalidades, tenemos actitudes que probablemente algunas veces nos hacen trabajar mejor con determinadas personas y en otro caso nos hacen trabajar peor con otras personas, ¿verdad? Lo mismo pasa en las universidades también. Hay alumnos que se llevan muy bien con determinados profesores. ¿Por qué? Porque justamente hay profesores que son mucho más abiertos o en otro caso, por decirlo, hay alumnos que son más cerrados con determinados profesores porque probablemente algunos profesores no son muy dados a la hora de desarrollar o impartir clases, ¿verdad? Es decir, siempre uno estudia otra vez la personalidad y la actitud de una persona, ¿verdad? Y tanto alumnos como docentes, siempre nos damos cuenta que lo más importante no es al fin y al cabo el conocimiento, sino es la actitud, ¿verdad? Ustedes se van a ir dando cuenta que durante el desarrollo de sus carreras también se dieron cuenta que probablemente hay personas que tienen bastante conocimiento, pero no tienen esa actitud para poder estar frente a un grupo de personas, ¿verdad? O hay otros casos que hay personas que no tienen ese conocimiento, por decirlo, ¿verdad? Pero no estoy hablando en el caso de los docentes ahora. ¿eh? Hay, hay personas que no tienen un conocimiento muy acabado sobre un tema, pero sí tienen esa predisposición de estar frente a un equipo, frente a un grupo de trabajo para poder representar, ¿verdad? Y lo mismo pasa también en las empresas, ¿sí? En las empresas también hay líderes que tienen que ver este sistema de costos como un sistema para poder producir información a través de qué? A través de esas actividades, a través de esos procesos que están representados en un departamento, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Sí. ¿Y cómo nosotros vemos en la práctica eso? Ustedes van a ir viendo por decirlo. El sabor en qué empresa trabaja. Bueno, decime el ramo de tu empresa, ¿a qué se dedica? Se dedica, o sea que Ajá. estaba yo trabajando, ahora ya no. Ah, Unilever, a Unilever. Ustedes van a un ir, depósito. es un depósito. Vamos a dar el ejemplo de Unilever. Supongo yo que en Unilever, justamente el personal operativo dentro del depósito es mucho mayor que el personal administrativo, digamos, en la parte de contabilidad o administración, ¿verdad? ¿Y qué hace Sí, o eso? sea que no, Sí, no utilizaban la parte administrativa, ahí solamente era depósito. depósito, Tenía el exactamente, gerente de vez en cuando nomás. exactamente. Y van a ir viendo ahí entonces, ¿qué es lo que es más importante? La parte operativa, que es la parte de auxiliares, encargados de depósito, y eso suma mucho en términos salariales, ¿verdad? Que la parte administrativa. ¿Por qué? Porque justamente probablemente tendrán dos o tres asistentes en relación a, por decirte, 15 personas que estén dentro de un depósito. En términos salariales, justamente, ¿quién va a tener mayor importancia? El depósito, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Excelente. Sí, José, ¿todo bien? perfecto, profesor, se entiende. Bueno, excelente. Bueno, ¿qué es lo que es nuestra finalidad entonces con este sistema de costo? Con el sistema de costo ABC, primero lo que nosotros tenemos que es producir información útil. De hecho, que esta información útil en todos los sistemas nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos es establecer por el costo de un producto. ¿A partir de qué? De las líneas de producción. Ustedes pueden producir, por decirlo, eh, pueden producir gaseosas, no sé. Pero la línea de la gaseosa puede ser línea light, línea, no sé, normal. Dentro de esas líneas otra vez tienen sabor cola, spray, lima, limón, guaraná, naranja. Es decir, de un solo producto se pueden desprender varias líneas de productos, ¿sí?
nos dice también hay que estudiar el análisis ex post rentabilidad. ¿Qué nosotros hacemos? A partir de vender ese producto, yo tengo que analizar también. No es porque yo vendí ese producto, ya me desligué ya. El empresario lo que hace es, ¿por qué lo que está vendiendo más un producto en relación a otro? Y si vamos a ver en el caso de Coca-Cola, generalmente ustedes ven que, ¿cuál es el producto que más se publicita? La Coca-Cola. En segundo lugar, por decirlo, le ponen a Sprite. En tercer lugar, le ponen a la Fanta naranja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente sus estudios de mercado reflejan que la gente prefiere más Coca-Cola que Sprite y prefiere más Sprite que Guaraná y prefiere más Guaraná que naranja, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, perfecto. Sí. Siempre habíamos hablado en la clase anterior justamente de productos estrellas. Es decir, que una empresa siempre tiene un producto estrella. Es decir, la número uno en ventas, la número uno en posición con el cliente. ¿Sí? No quiere decir que ese es el producto con el cual se identifica la empresa, sino que más bien es el producto con el cual la empresa vende mejor y está cotizándose mejor dentro del mercado. Utilizar políticas para la toma de decisiones. Acá lo que tenemos que estudiar bien es nuestra política de trabajo. Es decir, bueno, yo le voy a pagar cada 30 días a mis proveedores a crédito, voy a darle cheque por cada 60 días, eh, tengo que reunir presupuestos, tengo que hacer inventarios, voy a reunirme cada 60 días con mi cliente para ver cómo se vende mi producto, si va todo bien. Voy a generar, por decirlo, 2% de comisiones para los vendedores. Tengo que estudiar todas esas condiciones para que yo pueda operar dentro del sistema de trabajo, ¿sí? Estas cosas, por ejemplo, yo no puedo cargar dentro de un sistema contable, pero sí que tengo que hacer dentro de una actividad y dentro de un proceso tengo que formar toda esa política de trabajo. ¿Para qué? Para que mis trabajos sean claros y no que haya favoritismo entre un empleado y otro, ¿verdad? Porque generalmente eso siempre quiere ocurrir, ¿verdad? En las empresas que ahí dicen, no, el licenciado, el jefe le quiere más a fulano y a mí me marca, ¿verdad? Es decir, tiene que ser, la ley es igual o las condiciones de trabajo deben de ser iguales para todos y no debe haber favor, no, o no se debe de dar lugar a favoritismo entre uno u otro empleado, ¿verdad? El famoso Tinonza. Ahí sí que está, en eso sí que son expertos algunos luego, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque creen que esa información que no es, probablemente no sea una información eh, eficaz. ¿Por qué? Porque justamente el Tino Gonzalo lo que hace es generar bardo, generar una información o una comunicación irreal dentro del grupo, ¿verdad? ¿Para qué? Con un fin únicamente personal, para que esa persona nada más se entienda bien con el jefe, ¿sí? Y es más, lo que está haciendo es dañar al equipo y no generar confianza de ese jefe en su equipo de trabajo, ¿verdad? Y si el jefe no genera confianza con su equipo de trabajo, probablemente toda esta finalidad no vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque justamente no se genera los espacios de trabajo que sean confiables y por sobre todo seguros. Porque nadie, hablando mal y pronto, nadie quiere producir en una empresa cuando el jefe no inspira confianza en su grupo de trabajo, ¿verdad? ¿Es así o no? Así Sí, mismo, así profe. mismo. ¿Verdad? Me entiendo. Y por último, producir información para ayudar a la gestión de procesos productivos. La gestión es importante. Es decir, eh, uno se siente mucho más importante y mucho más capaz de que cuando el jefe les diga a ustedes, bueno, Elsa, vos vas a desarrollar hoy toda la parte, de ahora más te vas a dedicar a hacer los controles que tengan que ver con los accesos y salidas de mercaderías, ¿verdad? Y vas Pero a hacer tuve los, sueldo ahí, ¿verdad? sí,
También hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? No es subir nomás las funciones. Eso es lo que Sí, quieren sí. hacer todas las empresas, ¿verdad? O todos los jefes. Subir nomás nuestras funciones y no subir las remuneraciones, ¿verdad? Tengan en cuenta que Exacto. también un margen de mayor, un margen de mayor actividad implica mayor responsabilidad y mayor responsabilidad debe de implicar también un mayor número de ingresos. Es decir, tiene que haber reajuste también en el salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es nuestra responsabilidad la que está en juego, perdón, para poder hacer llegar a esta finalidad que nosotros vemos en el sistema ABS. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profe, Sí. perfecto. Excelente. Bueno, y vamos a hacer una comparativa entre ambos sistemas que tenemos ahí. Bueno, en el sistema de costo tradicional que habíamos hablado que era órdenes de trabajo y por procesos versus al sistema de costos basados en actividades. El primero dice que en el sistema de costos tradicionales el costo se limita al calcular con los productos. Es decir, nosotros veíamos que en los ejercicios hacíamos determinar el costo total de un producto y terminaba ahí. Pero en el sistema de ABC, lo que nosotros es, determinamos también el costo del producto, pero vemos si hay que hacer mejora o no, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta que justamente en este punto, nosotros nos damos cuenta que es importante mejorar siempre el producto. ¿Por qué? Porque justamente con la mejora lo que nosotros vamos a ir ganando mercado, vamos a ir ganando también clientes, la fidelidad de la marca, todo lo que implica a la zona de mercadeo para poder asegurar también nuestros ingresos. En el sistema de costos tradicional tenemos parámetros que cumplir. Es decir, había sido eh, mi materia prima no debe superar el 40%, mi mano de obra tiene un límite para todo, ¿verdad? Pero ¿qué hago con actividades? Con el sistema de ABC, yo tengo que tener en cuenta todas las áreas, desde la presidencia de la empresa hasta los, las secciones de limpieza y aseo de la empresa, ¿verdad? Es decir, es estudiar todo lo envolvente. ¿Por qué? Porque justamente para poder vender un producto, yo tengo que tener en cuenta desde la condición del patrón hasta la limpiadora. ¿Por qué? Porque la limpiadora es la que limpia también el salón de ventas. Y si ustedes saben, nadie quiere llegar a una empresa sucia o un local sucio. Es decir, todas estas actividades que nosotros nombramos están afectadas directa o indirectamente a un producto. En el sistema de costo tradicional tenemos como herramienta de control interno, ¿sí? Nosotros podríamos ver como control interno todas esas actividades que veíamos anteriormente, pero en ABC nosotros tenemos que generar un valor añadido. ¿A partir de qué? De que justamente hay mayor proyección. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estudiado que teníamos actividades y procesos. Ahí justamente ya agregamos un valor añadido que anteriormente nosotros no veíamos en el sistema de costos por órdenes de trabajo y por proceso. ¿Por qué? Porque probablemente justamente los cálculos son totalmente numéricos, no aún así en el sistema ABC, que aquí sí se planifican y también hay que analizar las áreas de la organización, ¿sí? Y por último, nos dice que los sistemas de costos fijos y variables, perdón, fijos y directos tratan de ser como si fuesen variables, ¿sí? Es decir, se estudian ambos costos, tanto fijos como variables. No obstante, en el costo basado por actividades, lo que se crea es un vínculo. Es decir, tomar en cuenta el costo y vincular. Vincular lo que significa es relacionar, ¿verdad? Relacionar un costo con un departamento o con una actividad en común, ¿sí? Ustedes saben que ese flujo que hay entre de actividades, primero se tiene que comprar la materia prima para poder producir,
se produce para poder transformar la materia prima, se transforma la materia prima para poder obtener el producto final. Ese producto final se tiene que vender, esa venta se tiene que cobrar. ¿Para qué? Para generar la ganancia, y a partir de esa ganancia se vuelve a comprar la materia prima. Es decir, hacemos un círculo o un flujo de las actividades, ¿verdad? Todo pues sigue un círculo o un circuito, la actividad, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, súper bien. Excelente. José, ¿todo bien? Sí, profesor, se entiende. Súper bien. Bueno. Bueno, ¿para qué? Justamente para poder competir en la actualidad, nosotros tenemos que generar ¿qué cosa? Esa información. ¿Por qué? Porque de nada pues sirve también. Yo no quiero decir que las clases anteriores de nada servían, sino que sirven también cuando el profesional de costos se limita solamente a ofrecer informes, ¿sí? Está bien. Pero en el sistema ABC hay que generar informe y también hay que generar comentarios o notas a partir de esos informes. Acá lo que es importante analizar es la interpretación que nosotros les damos a esos informes para poder tomar decisiones, ¿sí? Al fin y al cabo, los tres tipos de sistemas son para generar, son para generar información que van a estar reflejadas en la toma de decisiones, ¿sí? Si bien lo que es más importante es tomar en cuenta el sistema de contabilidad que nosotros tenemos y adecuar a nuestras necesidades, ¿verdad? Nosotros no nos podemos cerrar a que justamente tenemos un sistema contable y que con ese sistema contable nada más vamos a trabajar. No, nosotros tenemos que reunir también informaciones externas, ¿verdad? ¿A partir de qué? De cómo se está comportando el mercado. eh, Ahora hay que analizar, por ejemplo, el proceso de cuarentena, cómo nos afectó en las ventas, en las compras, eh, cuántas horas de trabajo tenemos que ajustar con el empleado. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros le soltamos más tarde a nuestros empleados, dentro de las empresas no van a poder llegar temprano también a sus lugares, en sus casas, no van a poder descansar debidamente para poder producir al día siguiente. Tenemos que analizar los impuestos, tenemos que analizar el movimiento del dólar, eh, el tráfico. Imagínense que algunas veces nosotros podemos decir, che, te vendo 10.000 unidades de tal producto y te va a llegar a las 10 de la mañana, pero tenemos cortes o intermitencia en el tráfico por huelgas, o hay un día lluvioso, el tráfico está terrible, ¿verdad? Hay cosas que al parecer parecen sencillas, pero afectan muy directamente a la venta o a un producto, a un servicio, o probablemente a una actividad o a un proceso en común, ¿verdad? Que afecta, este proceso afecta directamente a la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente son las actividades y los procesos lo que básicamente hacen que muevan todo el circuito de actividades, ¿sí? Y hasta ahí todo bien. Sí, profe, súper bien. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Profe, Sí. yo no estoy al día con la tarea anterior, que es de residuos, si no me equivoco, Ajá. para pasar tu link de tu canal de YouTube. Ah, bueno. Voy a ver un poco y les voy a pasar nuevamente entonces, ¿está bien? Por favor, profe. Sí, sin Dale, problema. güey. Dale, dale. Bueno, José, excelente. Vamos a dejar entonces hasta este punto, ¿les parece? Dale, profe, no hay problema. Excelente. Muchas Dale, gracias, listo. Elsa, José. Excelente. Bueno, nos vemos el día viernes entonces en la próxima clase y Profe, ¿el vamos. examen qué día es? Les voy a dejar para el día sábado, ¿está bien? Sábado. Sí, para que puedan hacer sábado o domingo, así como la vez pasada, ¿les parece?
¿Sí? Está bien. ¿Sí? Voy Bueno, correcto. excelente. Es como hacer. Yo no estaba con la clase. Ah, y les voy a pasar los detalles en el grupo, cómo va a ser el examen. ¿Está bien? Dale, profe. Excelente. Bueno, muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, José. Gracias a vos, profe. Que tengan un buen resto de jornada. Igualmente. Gracias. Igualmente, profesor, igualmente. Gracias, José.